Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Voy a hacerle un resumen muy breve de lo que hemos estado hablando. Si usted hoy nos acompaña ¿hay alguien nuevo hoy por primera vez? Solo ponga su mano en alto, no se preocupe, no lo voy a hacer pasar. Bienvenido, bienvenida, hermanos, por allá hay varios. Qué bendición tenerlos, todos los demás somos de la casa. Pero si usted es nuevo, usted no ha estado en la serie de prédicas y hoy vamos a estar dándole cierre a la serie de prédicas. Así que quiero hacerle un mega resumen. No puedo meterme en los temas porque no nos va a dar tiempo y todos los temas tienen una conexión, terminan en lo que vamos a compartir hoy. Y voy a recordarle un poquitito y quiero que esto quede también en los que hemos estado todas estas semanas. Empezamos la serie hace 4 semanas hablando de la batalla entre dos mundos. Yo no sé si usted se acuerda, pero empezamos con una encuesta de Barna Group que decía que cuántos cristianos creen en Satanás. Y hablamos de que el 40% de los cristianos no creen que Satanás exista. Y eso es un dato preocupante para la iglesia y nos hace entender que parte del plan del enemigo es cegar a la iglesia de la condición espiritual que la misma iglesia está. La iglesia está necesitada del entendimiento que estamos en medio de una batalla espiritual, que todos tenemos que formar parte, nos guste o no, de alguno de los bandos de esta batalla espiritual. Todos somos parte de esa guerra espiritual. Y hermanos, aunque en Costa Rica vivimos en un país que tiende a ser muy neutral con algunos temas, nosotros no podemos tomar una posición neutral en esto. Si usted toma una posición neutral y usted dice es que yo no quiero pelear, no me interesa, no quiero crecer en mi parte espiritual, hermano, usted está tomando la posición del bando contrario. Si usted está en el bando de Cristo, usted está en el bando de la luz. Y la responsabilidad nuestra es llevar luz donde hay oscuridad. Nuestra responsabilidad es ser luz. Esa no es la responsabilidad del predicador, esa no es la responsabilidad del ministerio de alabanza, esa no es responsabilidad del servidor de la iglesia. Esa es la responsabilidad de cada uno que ha nacido de nuevo. Nuestro rol es llevar luz en medio de las tinieblas. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Esa es su responsabilidad. Y cuando nosotros entendemos esto, entendemos que nuestra batalla es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Aunque usted encuentre una persona que está en oposición contra usted, nuestra guerra es contra lo que se mueve detrás de esa persona. Nuestra lucha es contra lo que se mueve detrás de eso espiritual, de eso natural. Es contra principados y potestades. Y igualmente, hermanos, debemos de pelear con las armas que el Señor nos ha dado. Y nuestras armas no son armas naturales, son armas espirituales. Número 2, nosotros vimos que nuestra batalla es una batalla de pensamientos. La guerra que nosotros peleamos es aquí. El enemigo, ¿qué es lo que va a buscar? El enemigo siempre va a buscar, padre de mentira, lanzar mentiras para desprestigiar, número 1, la identidad que el Señor nos ha dado. Dios te ha dado una identidad y el enemigo va a tratar de que usted no crea que esa identidad que Dios le dio, realmente Dios te la dio. ¿Y
lo número 2 es el enemigo va a desprestigiar los atributos de Dios. Va a hacerte pensar que Dios no es fuerte, va a hacerte pensar que Dios no es fiel, que Dios no es proveedor, que Dios no es tu sanador. Y en el momento donde nosotros creamos esas mentiras, nosotros empezamos a vivir bajo una influencia que el enemigo tiene sobre nuestras vidas y no vivimos la plenitud que el Señor compró en la cruz del Calvario para que usted y yo vivamos. Porque lo que el Señor hizo en la cruz no es solo darnos una garantía de eternidad, sino el Señor también quiso darnos una vida plena en Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Una vida plena en Cristo. Y número 3, las últimas 2 semanas, lo que vimos fue cuidado con los anatemas. Estudiamos lo que eran los anatemas. Sabemos que traer anatema a nuestra vida o a nuestra casa es peligroso, abre puertas al mundo espiritual y es algo que nosotros deberíamos de analizar con detenimiento y tener mucho cuidado. Y yo creo que todos de alguna forma hemos sido impactados o el Espíritu nos ha guiado a tomar decisiones. Quiero hacer la pregunta y quiero hacerla abierta. Y voy a levantar yo primero mi mano. ¿Cuántos de aquí nos hemos visto incomodados las últimas semanas? En algún área. ¿Ok? ¿Puede levantar su mano bien? Y aunque usted crea que yo estoy levantando mi mano para que usted levante su mano, yo creo que cuando uno comparte algo del Señor, el filtro de Dios, cuando Dios te da una palabra, el primer filtro es que uno mismo como predicador se ve impactado. Y uno entiende que esto no es para ellos, es para nosotros. Y creo que todos nos hemos visto impactados, todos hemos ido a orar a nuestras casas, todos hemos ido a ver qué el Señor nos está llamando a quitar, a sacar, a cortar, a cambiar en el proceso de santidad que el Señor nos tiene. Sin más, hoy vamos a hablar, la prédica de hoy se llama Una victoria garantizada. Con esto cerramos esta serie. Y yo quiero que hoy meditemos en la palabra de Dios, cuál es esa garantía que el Señor nos ha dado, esa garantía eterna que el Señor nos ha dado, esa victoria garantizada. Y hoy vamos a estudiar esto, creo que va a ser de mucha bendición y creo que nos va a llevar a entender cómo deberíamos de vivir nuestra vida cristiana. Quiero invitarlo y vamos a leer mucha Biblia. A mí siempre me gusta predicar, agarrar un texto cortito y realmente estudiarlo. No es lo habitual que hago, pero creo que la palabra de Dios obviamente va a hablar mejor de lo que yo pueda hacerlo, y creo que hoy la palabra nos va a guiar a entender qué quiere hablarnos hoy el Señor. Y quiero invitarlo a que vaya entonces a Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer un mega resumen de la Biblia, de cuál es el plan redentor de Dios, para entender cuál es esa garantía, esa victoria que el Señor tiene para nosotros. Si usted ha leído las Escrituras, usted va a saber que el primer capítulo de Génesis habla en resumen de la creación de todo. Dios narra cómo crea todo. El capítulo 2 es el detalle de cómo Dios crea al hombre y a la mujer. Usted entra al capítulo 3 y el capítulo 3 se llama la caída. Es un punto que marca todo lo que sigue de la palabra de Dios, porque el diseño de Dios se corrompe en el momento donde hay caída, donde hay pecado. Y quiero invitarlo a que vaya al versículo 22, es el momento posterior a que el hombre peca y el Señor empieza a hablar. Vamos a subrayar unas palabras o anotar unas palabras para el que quiera y vamos a estudiar algunas cositas claves de este texto. Dice el versículo 22, y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, subraye nosotros, sabiendo, subraye sabiendo, el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Subraya ahí, árbol de la vida. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Creo que antes de entrarle en materia, la primera palabra que subrayamos fue nosotros. Uno de estos días tuve una conversación con un par de personas que tienen una doctrina unicitaria. Si usted nunca la ha escuchado, modalista. Si usted nunca la ha escuchado, no me voy a meter con todo en ese tema, pero es una perspectiva equivocada de quién es Dios. Y creo que este texto no podemos pasar por alto, que cuando llegamos a la palabra de nosotros entendemos cuál es la naturaleza de nuestro Dios. Nuestro Dios es uno. Jehová tu Dios, Jehová uno es, dice Deuteronomio 6:4. Pero que Jehová sea uno no quiere decir que su naturaleza es la misma que la de nosotros como personas. Ese un único Dios es un único Dios que se manifiesta en tres personas distintas la una de la otra, pero cada una de ellas 100% Dios. Nuestro Dios no es un Dios que cambia y que pasa de ser Padre y luego fue el Hijo y luego es el Espíritu Santo. Ese no es el Dios al cual usted y yo adoramos, el cual usted y yo buscamos. Nuestro Dios es un Dios trino, es un Dios que de una naturaleza trinitaria. Estos hermanos me decían, ¿dónde en la Biblia dice trinitario? Y yo le decía, hermanos, ¿dónde en la Biblia dice que Dios es omnisciente? Y eso no quita que Dios no sea omnisciente. Dios es omnisciente porque la palabra me revela que Él es todopoderoso, que Él está en todo lado, que Él sabe todo lo que va a suceder. Y aunque la palabra no venga, eso no le quita el atributo a Dios. Esa es la forma, la palabra es la forma en cómo se explica el atributo, pero no le quita el atributo que la palabra no venga en la Biblia. Sin más, creo que lo primero que nosotros tenemos que saber es esta palabra sabiendo. El hombre llega a conocer el mal. Y si bien la Biblia dice que que el hombre es uno como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, nosotros no teníamos ni fuimos diseñados con la capacidad de conocer el mal. El Señor sabía que el día que el hombre probara el mal, que el hombre tuviera esa capacidad de conocer, experimentar el mal, el diseño de Dios para el hombre iba a verse corrupto. Y el hombre se corrompió, es más, hasta la fecha. Y persona tras persona, usted lee la Biblia y usted va a leer que llegaron grandes personas usadas por Dios: Abraham, Moisés, David, los patriarcas, los profetas. Cada uno de ellos falló, cada uno de ellos pecó, cada uno de ellos fue corrupto. El ser humano pasó de una condición de eternidad a una condición de muerte. El ser humano empezó a vivir cada vez menos tiempo. El ser humano aquí, no solo el hombre en sí mismo se corrompió, la relación del hombre con Dios se corrompió, la creación de Dios se corrompió. Todo empezó a caer al piso porque eso es lo que da fruto el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todo empezó a ser roto, todo empezó a ser corrupto y todo empezó a caer. Pero hay algo muy bonito y creo que a veces lo pasamos por alto. Yo lo he enseñado, pero quiero otra vez retomarlo porque creo que es importante. Cuando el Señor crea el Edén, Dios crea todo tipo de frutos. Y entre ellos el Señor nombra 2 árboles. Y esto tiene mucha importancia para lo que vamos a ver hoy. Y el Señor pone en el centro del huerto, usted lo puede leer, creo que aquí tengo la cita, no la puedo leer porque no me da tiempo, Génesis 2:9. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor permite que el ser humano coma de todos los árboles, excepto uno. El único que tiene restricción es el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, para que me entienda esto, hermano, el hombre podía comer del árbol de la vida, pero en el momento donde el hombre come del árbol del bien y del mal y el hombre entra en rebeldía y entra en una condición de pecado, el Señor pone una restricción. No vaya a ser que el hombre coma el árbol de la vida, porque el árbol de la vida habla de eternidad. Era una representación, pero también tiene una noción de que el árbol de la vida habla de eternidad y el hombre, bajo una condición nueva de pecado que antes no tenía, si el hombre entra a comer del árbol de la vida, la condición del hombre iba a ser siempre corrupta.
Y el Señor, cuando parece que pone una restricción a nuestras vidas, a veces de lo rápido decimos, qué drástico fue Dios. Y yo lo que veo es qué amoroso fue Dios. Qué lindo el Señor. Porque el ser humano pudo haber entrado en una condición de pecado para siempre. Y el Señor empieza su plan de redención en cómo iba a redimir al hombre del pecado, a tener victoria sobre el poder de la muerte y del pecado. Y una vez que el hombre peca y sale del jardín del Edén, usted ve, persona tras persona, venir, Señor levanta una nueva generación, esa generación falla. Levanta una nueva generación, esa generación falla. Levanta una nueva generación, esa generación falla. Llegas a Génesis 11, donde viene lo de la Torre de Babel. Y el ser humano una vez más comete errores, se pone en el centro, se idolatra a sí mismo, idolatra su condición de vida. Y el Señor empieza su plan redentor con una promesa en Génesis 12. Lo hemos leído varias veces, quiero que usted lo vaya a leer otra vez conmigo, porfa. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí viene la parte importante. Y serán benditas en ti, ¿quién, hermano? Todas las naciones de la tierra. Todas las personas de la tierra van a ser benditas en la simiente de Abraham. Y lo que el Señor estaba diciendo es, tengo un plan contigo, Abraham. Sal de tu condición de pecado, sal de tu situación y yo te voy a llevar a un lugar donde voy a empezar a tratar tus generaciones. Y va a llegar un día donde vas a ser bendición para todas las familias de la tierra. Y el hombre, ¿qué pasa? El Señor empieza a limpiar a través de vientres estériles. El Señor empieza a limpiar generaciones, a tener un plan. Empieza la reconstrucción de Israel. El pueblo entra en cautiverio en Egipto y ven la mano de Dios, como Dios dirige cada paso, como Dios los lleva a la tierra prometida. Y el ser humano otra vez fallando y fallando. Y Dios ministrando amor y misericordia. Y aquí voy con algo para usted, hermano. Yo no creo, hay mucha gente que dice, Dios es diferente, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son diferentes. Yo no estoy de acuerdo con esa frase. Primero, Dios es inmutable, Dios no cambia. Pero hermanos, cuando usted lee la Biblia, usted ve al ser humano equivocándose una y otra vez. Y ellos no reciben palo. Gracia, misericordia, gracia y misericordia, gracia y misericordia, hasta que el ser humano abusa de la gracia y la misericordia, y el Señor es un juez justo también. Y Dios disciplina a sus hijos, porque Dios quiere procesarte para que nos volvamos al Señor. Y a veces eso es caer hasta el hueco más fondo, porque nosotros somos tan tercos que necesitamos tocar fondo para así volvernos al Señor, hermanos. Y nosotros no somos diferentes. Porque yo creo que a veces nos vemos o nos sentimos diferentes a Israel. Nosotros somos exactamente iguales. ¿Cuántas veces no pecamos al día? Y yo le quiero hacer una pregunta. Si usted pecara al día 5 veces, ¿cuántas veces recibe palo de parte de Dios? ¿Cuántas veces recibe disciplina de parte de Dios? Casi todas es gracia y misericordia. Porque pecamos con nuestra mente, pecamos de orgullo, pecamos de envidia, pecamos de lujuria, pecamos de muchas cosas. Y gracia y misericordia, y gracia y misericordia. Y a veces el Señor nos permite entrar en procesos, porque solo a través del proceso cambiamos, solo a través del proceso crecemos, solo a través del proceso nos hacemos a la imagen de Cristo. Pero casi siempre es gracia y misericordia con nosotros. Y llega el punto donde Dios empieza a procesar a sus hijos. ¿Qué pasa con Israel? Israel entra en el cautiverio, fue parte del proceso de Dios. Ellos fueron tan indisciplinados, viendo las bendiciones de Dios una y otra vez en sus vidas, que el Señor permite
que caigan en cautiverio, caigan en esclavitud, primero el reino del norte, luego el reino del sur, y el Señor dispersa a los judíos, y ahí sí no se golpeaban en el pecho, deseando volver a su tierra, deseando los años, pero el Señor dio muchas advertencias en medio de ese proceso. Y Dios usó a los profetas para decirles: vuélvanse a Jehová o va a pasar esto. Y poca atención le pusieron. Pero hay una profecía, hay varias, muchas. Pero hay una con la que yo me quiero quedar. Quiero invitarlo a que vaya a Isaías 9, del 2 al 7. Este hombre, 6 siglos antes del nacimiento de Jesús, lo dijimos en la serie de escatología, pero quiero retomarlo. 6 siglos antes de que usted y yo estemos aquí, estamos hablando que ni siquiera los españoles habían llegado. Vean lo que ha cambiado esta nación, esta región en 6 siglos. Imagínese esta profecía, haberla dado con este nivel de exactitud 600 años antes de que sucediera. Y vea lo que dice esta profecía, porque usted la lee y usted dice: esto es imposible de cumplir. Pero para usted y yo que conocemos el fin de la historia, esto se cumplió en Cristo. Porque Isaías viene y empieza a anunciar al Mesías. Y dice, y tal vez antes de leerlo, hermanos, una de las características de la Biblia, ¿cuántos amamos la palabra del Señor? ¿Sabe qué es algo lindo de la palabra del Señor? La palabra de Dios es un libro profético. En general, es un libro profético. Tiene, no me acuerdo el número exacto, pero miles de profecías. Y eso habla de la característica de nuestro Dios. Nuestro Dios es tan grande, tu Dios es tan grande, que Dios está por encima del tiempo. La única forma en que la profecía pueda ser una palabra que va a llevar a un cumplimiento es que tu Dios está por encima del tiempo y Él tiene control del tiempo y de las circunstancias. Eso es tan glorioso, hermanos, de saber que tenemos un Dios que sabe y conoce y tiene autoridad sobre las temporadas. O sea que no importa la situación que usted está pasando hoy, Dios tiene control sobre la temporada y la situación. Y aunque usted no vea salida, Dios puede hacer salida de cualquier lugar de donde usted esté. Y Dios puede transformar cualquier circunstancia indistintamente del tiempo. Podrán pasar un año, podrán pasar 2, 10, 20. No importa, hermanos, Dios tiene control del tiempo. Aquí pasaron 600 y ojo la profecía. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte. Estamos leyendo Isaías 9:2. Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El poder y la autoridad serán sobre él. Y llamará su nombre admirable, consejero. Detengámonos un momento, hermanos. ¿Sabe qué es lo que está diciendo este hombre? Que van a ser un niño, una persona de carne y hueso. Pero cuando empieza a llamar los atributos de este hombre, él empieza a mencionar los atributos de Dios. Usted sabe lo disparatado que puede haber sonado esto, lo blasfemo que puede haber sonado esto en esa temporada. Y se cumplió en Cristo Jesús. Es glorioso, hermano. O sea, el cumplimiento de esto era algo imposible para los hombres, imposible arreglarlo, imposible acomodarlo. Por más de que pasaran 600 años, el plan del hombre para lograr que esto sucediera era algo imposible. Y Dios lo cumple en su palabra. Llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora escuche la promesa para usted. Lo dilatado de su imperio, el tiempo de su imperio y la paz que Él trae no tendrán límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará
esto. Vea qué promesa le da el Señor. Y esta no era una promesa solamente para Israel. Era una promesa colectiva para el mundo. Porque el Salvador del mundo vino a darte acceso a que tú vengas a través de Él para que puedas ir al Padre. Pero esto es también para cada uno de nosotros. Porque usted y yo éramos los que andábamos en tinieblas y llegó luz en algún momento de nuestras vidas. Hermano, usted y yo estábamos muertos y llegó luz. Usted no se acercó al Señor porque usted quiso acercarse al Señor. Cuando usted estaba en medio de sus pecados, como lo estuve yo, usted estaba disfrutando del pecado. Y un día llegó luz y todo fue transformado. Y usted empezó a ver lo que usted no podía ver. Y usted fue nacido de nuevo. Y ahorita vamos a empezar a hablar de eso. Pero esta profecía pasaron 600 años. Y conforme las cosas se ponían más oscuras, el cumplimiento estaba más cercano. Y viene Juan y empieza a hablar de Jesús. Juan 1:1. Y empieza a decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo, brincamos al versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe qué es lo que sucedió, hermanos? Dios sabía que no había forma en que nosotros nos acercáramos a Él. Porque el requisito para ir al cielo es perfección. Y el requisito para el hombre, para acercarse a Dios, es cumplir la ley. Y solo cumpliendo la ley de forma inerrada, perfecta, era como nosotros nos podríamos acercar a Dios. Y Dios realiza, el hombre no puede acercarse a mí, es imposible. Y ese Padre que nos ama, que quiere una relación personal contigo, decide enviar al Hijo, se reviste de carne y viene al mundo, porque la única forma en que nosotros podamos acceder a Dios es que Dios bajó al nivel del hombre, se humilló, se puso en poco del lugar del trono que tenía, para que nosotros a través del Hijo podamos llegar al Padre. Es el único camino. Esto nos diferencia de cualquier otra religión. Las religiones hablan de un conjunto de normas que se tienen que cumplir para que el hombre se acerque a Dios. Nosotros seguimos un Dios que nos ama tanto, que Dios en gracia nos da la opción de bajarse a nosotros para que nosotros a través del Hijo podamos acceder al Padre. Y no es por nada lo que nosotros hagamos. Ninguno de nosotros tiene nada en qué gloriarse. Usted está aquí por gracia y misericordia de Dios. Usted no está aquí por algo que usted haya hecho bien. Usted no ha tomado buenas decisiones. Usted no está aquí porque usted es muy bueno, porque ha cumplido. Usted no está sirviendo porque ha cumplido por X o Y. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted piensa y todo lo que usted es gracia y misericordia de Dios. ¿Sabe por qué a veces el Señor permite? Porque seguimos pecando y seguimos en el proceso de santificación. Pero nosotros pecamos porque a veces el Señor permite que caigamos, porque nos mantiene humildes y necesitados de Dios. Yo estoy diciendo que Dios nos mande a pecar, pero el pecado debemos verlo como decirle: Señor, perdóname, yo sé que falté contra el Dios santo, pero también entiendo lo necesitado que estoy de ti, igual que el primer día. El primer día que nos volvimos a Dios estábamos necesitados de Dios. Hoy lo estamos igual. No podríamos, hermanos. Cada vez que nosotros nos levantamos, deberíamos de decirle: Señor, primero, gracias porque mis ojos se abrieron por misericordia. ¿Qué impidió que tu corazón dejara de latir o que siguiera latiendo? ¿Qué impidió que tus pulmones dejaran de funcionar o siguieran funcionando? Solo la mano del Señor. ¿Qué garantía te da de que usted salga hoy de la iglesia y llega a su casa en vida física? Ninguna. Señor, tu misericordia hizo que yo abriera los ojos hoy. Y en el momento donde usted abra los ojos, todo lo que usted tiene, sus pensamientos, sus dones, los regalos que Dios te ha dado,
las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, tu familia, todo es bendición inmerecida de Dios. Inmerecida de Dios. Porque como Dios te escogió a ti, Dios pudo haber escogido cualquier otra persona que no sea usted. Y Dios tiene el derecho de hacerlo porque Él es Dios. Juan 3:16. ¿Cuáles son las buenas noticias? Porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Hermano, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo. La condenación es algo propio de nuestro pecado. Nosotros estamos condenados por lo que nosotros hacemos, no por lo que Cristo hizo. Cristo lo que vino a hacer fue darnos la alternativa a todas las personas de que usted lo único que necesita es creer en Él, y Él te ha abierto los brazos para que usted vaya a Él. Hoy, no importa lo que hayas hecho. Si en tu corazón hay arrepentimiento, los brazos del Señor hoy están abiertos para ti. Si en tu corazón hay un deseo de cambiar tu vida, los brazos del Señor están abiertos para ti. Si en tu corazón hay un entendimiento de la condición de pecado y de la separación que esto produce y quieres volverte a Él, los brazos de Dios están abiertos para ti a través del Hijo. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mi hermano, esto no solo habla de que Cristo o de que nuestra salvación es solo por gracia, solo a través de la fe y solo a través de Jesucristo. No solo habla esto, sino que el texto nos explica que el plan de Dios es un plan humanamente lógico y racional. Nuestra razón debería apuntar a que todo lo creado habla de que hay un creador. Todo lo que está en el cielo y la tierra apunta al creador. Hermano, ¿usted sabe que es antirracional pensar que Jesús no existió? ¿Sabe cuántas citas se ocupan para que un personaje histórico se considere más allá de un mito? 2 o 3. Y hay personajes históricos como Sócrates o Aristóteles que tienen 8 documentos y se considera altamente respaldada su existencia. ¿Sabe cuántas citas hay de que Jesucristo, citas antiguas, libros, textos bíblicos y no bíblicos, de que Jesucristo anduvo entre nosotros, entre los hombres? 2600. 2600 documentos que afirman que Jesús anduvo entre los hombres. Jesús fue real. Jesús vivió. Jesús estuvo. Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó a los 3 días. Y hermanos, esta es la doctrina de la sustitución. Un hombre justo caminó de forma perfecta, que fue Cristo. Y todos nosotros los injustos caminamos de forma errada. Y nosotros merecemos muerte. La paga del pecado es muerte. Nosotros merecemos muerte, y muerte de cruz, la peor muerte, porque hemos atentado contra el Dios santo, santo, santo. Nuestro destino eterno debería de ser morir eternamente apartados de Dios, y el destino de Jesucristo debió haber sido vivir de forma perfecta. Y Jesús voluntariamente se ofreció como cordero y tomó el lugar que nosotros merecíamos. Y su muerte fue tan perfecta, porque su vida fue tan perfecta, que su muerte, Él tomó el lugar de nosotros para que toda la humanidad pudiera accesar gracia,
una vez y para siempre. Todo el acceso a la gracia fue porque Jesús tomó el lugar de nosotros. Y hoy nosotros podemos ir al Padre porque ya Él pagó el precio. Y el precio no fue barato. El acceso es gratis, pero el precio que se pagó fue altísimo. Es la sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario para perdón de los pecados. Y Él a los 3 días resucita. La palabra de Dios dice que primogénito en la resurrección. Y yo quiero recordarle lo que esto quiere decir. Eso quiere decir que Él fue el primero en resucitar y Él fue el que ganó y el que tuvo victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Ahora Él en resurrección nos envía al espíritu de resurrección y vida. Y nosotros, aunque respiremos, podemos estar en muerte, pero el espíritu de resurrección puede transformar tu condición y pasarte de muerte a vida. Hermanos, el lugar a donde estás hoy no fue, si estás lejos de Cristo, no fue lo que Dios planeó para ti. No importa, venir a Cristo no tiene que ver con asistencia perfecta en la iglesia. Venir a Cristo no tiene que ver con cumplir cosas. Cumplir es el resultado de mi condición de haber sido resucitado, de haber pasado de la muerte a la vida. Y el día que yo nazco de nuevo, hermanos, empiezo a vivir la vida que Dios planeó para mí. Es una vida plena en Cristo. No es una vida sin necesidad. Seguimos teniendo la necesidad de Dios y otras necesidades materiales, pero es una vida plena, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que el Señor quiere y pretende para mí. ¿Y cómo termina esta historia? Quiero invitarlo a que vaya a Apocalipsis 22. Vamos a ir al último capítulo de la Biblia y vamos a leer un pedacito. Y ya con esto vamos aterrizando. Versículo 1. Recuérdese que esta era la visión de Juan. Y Juan está siendo guiado por el Señor en este libro profético de todo lo que iba a venir en el cumplimiento de los últimos tiempos. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Si puede subrayar eso, de agua de vida. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida. Subraye árbol de vida. ¿Se acuerda que estuvimos hablando del árbol de vida hace un ratito? En Génesis, en el Edén. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Seremos sellados con el nombre de Él, y no habrá allí más noche. Vea qué lindo, hermano. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. La luz ya no va a brotar del sol, ni de las estrellas, ni de la luna. La luz va a brotar, va a salir de la presencia de Dios. O sea, eso es increíble. Y aquí nos habla de varias cosas. Uno, un río de vida. ¿Se acuerda cuando Jesús viene y se topa a la samaritana enfrente al pozo y le dice: dame a beber? Y le dice el Señor: yo tengo un agua que si tú tomas de ella, nunca más volverás a tener sed. Y el agua al que el Señor se refería era Él. Él siendo el agua de vida, que cuando usted toma de Él, no vuelve a tener sed. Cuando usted realmente nace de nuevo en Cristo, usted no vuelve a tener sed jamás. Ya usted no vuelve a tener necesidad de lo que antes tu cuerpo físico te pedía, de ese deseo de estar autocomplaciéndome, lo que quiera decir eso para usted. Ya el agua de vida fue entregada y brota del trono donde está el Señor y el Cordero.
y vamos a tener acceso al árbol de vida. Y eso es tan lindo porque esto habla de la restauración de todas las cosas. El diseño original del hombre, de Dios, que vino el pecado a corromper y a destruir, y que una y otra vez el hombre ha destruido, Dios lo va a restaurar en el final de los tiempos. Y ese árbol que no podemos accesar, porque en medio de nuestra condición pecaminosa, hoy nacidos de nuevo en Cristo, el día que lleguemos al cielo, nosotros vamos a poder volver a comer del árbol, porque ahora sí tendremos vida eterna. Y este árbol, dice la palabra, que da fruto todos los meses. Vamos a poder tener acceso a que cuando queramos comer, vamos a poder ir a este árbol, que es la representación de Cristo también. Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El árbol es Cristo, la representación de Cristo. El río es la representación de Cristo. Y todo esto brota del trono, donde la luz que es Cristo va a alumbrarnos una vez y para siempre. Eternamente vamos a estar ahí en el lugar donde todo va a ser restaurado. El diseño de Dios para la creación, los árboles, la creación, la eternidad del hombre va a ser restaurado. El diseño de Dios para adorar va a ser restaurado. Pero esta es una promesa para los que han experimentado el poder de resurrección y vida. Si usted ha experimentado el poder de resurrección y vida, hermanos, usted hoy cumple con el título de esta prédica. Usted tiene una victoria garantizada. Tu victoria garantizada no es solamente que el Señor nos ha dado autoridad y poder sobre esta tierra. En la tierra vamos a tener aflicciones igual, vamos a tener luchas igual, vamos a tener pruebas igual, pero nuestra garantía es que un día esas pruebas van a mermar, pase lo que pase. Indistintamente, tal vez usted vino hoy con alguna enfermedad incurable, con algún diagnóstico, con alguna situación que usted dice, nada me puede sacar de aquí, y quizá usted va a pasar algún tiempo de sufrimiento, pero el sufrimiento se va a acabar y un día usted va a tener eternidad con el Señor. Y todo ese dolor, hermano, hermana, todo ese dolor se va a ir. Todas esas heridas van a ser sanadas. Y vas a entrar en la perfecta relación de Dios, con Dios. Y Dios te va a abrazar y te va a amar. Y vas a empezar a vivir la paz que la Biblia nos enseña. No ese enojo con el que hoy vivimos, ese resentimiento con el que hoy vivimos. La paz eterna. El amor eterno. Yo no sé cómo usted enfrenta la muerte. Usted sabe que estadísticamente el peor temor de los hombres, los seres humanos, es el temor a la muerte. Y conforme los años pasan, uno crece en madurez, pero también usted sabe que su cita con la muerte está cerca. Y muchas veces esto produce ansiedad en el hombre. Y yo quiero hacerle a usted la pregunta: ¿cómo nos enfrentamos al día donde vamos a morir? Porque si aquí hay algo que yo podría decir normativo para todos, todos vamos a morir. No importa la edad que tengamos. Y yo quiero hacerle a usted que usted se vaya pensando: ¿ha tenido usted algún encuentro con la muerte? Yo quiero contarle un testimonio mío, muy breve. Yo me acuerdo que una vez en el templo de antes estábamos trabajando un tema del campamento, y ese día se metieron a robar, y se metió un hombre con un arma, y esa persona me puso el arma en la cabeza. Así, yo sentí la pistola en mi cabeza, y yo volví a ver a la persona y vi sus ojos, y yo vi temor, y volví a ver la mano, y la persona le temblaba el dedo en el gatillo, y yo decía, perfectamente a esta persona se le sale un tiro. Y en el momento donde yo pensé eso, vino una paz a mi vida. ¿Sabe cuál fue esa paz? La convicción que el día que usted y yo nos enfrentemos a la muerte, una paz sobrenatural. Humanamente eso es irracional, eso fue sobrenatural. Y es la paz de que si a ese hombre se le sale una bala, yo cierro los ojos y los abro. En el lugar donde está el río perfecto, donde está la luz de Dios, donde está el árbol de vida, en una perfecta relación con el Padre,
Y está ahí papá de brazos abiertos diciendo: hijo, hija, siervo, has sido siervo fiel, ven a la presencia de Dios. Puede inclinar usted su rostro y empezar a escuchar esta canción y empiece a meditar. Tienes esa victoria garantizada. Ha sido tu nombre escrito en el libro de la vida y tienes garantía de que el día que Dios te llame, sea hoy o sea mañana, hay una eternidad. Porque venir a la iglesia no te hace tener vida nueva. Venir a la iglesia no te hace ser salvo. Una oración de fe no te hace ser salvo. Porque si usted tal vez nació en la iglesia como yo hice varias veces la oración de fe y no transformó la condición de mi corazón. Lo que me hace ser salvo es el día que yo reconozco mi necesidad de tener salvación, porque mi pecado me ha llevado a estar hundido y yo digo: yo no puedo salir de mi pecado, necesito la vida de aquel que venció el poder del pecado y la muerte, y le entrego mi vida y le digo: necesito un salvador, tengo necesidad de un salvador. Y en el momento donde me vuelvo a Cristo, me doy cuenta que yo le entrego mi vida y le digo: no solo eres mi salvador, hoy vivo para ti. Eres mi Señor, eres el que dirige mi vida y todo lo que yo haga. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí murió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Hay un predicador que, si tal vez usted no es una persona de iglesia, tal vez lo ha escuchado, que se llama Charles Spurgeon. Spurgeon dice que hay un texto de la Biblia que le llama lo siguiente: nunca pudo ni podrá haber un hombre que enfrente con tanta osadía a esa muerte que los hombres le temen tanto, como fue el apóstol Pablo. Y yo quiero leerle lo que Pablo escribió acerca de la muerte. Y Pablo empieza diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde estás, muerte? ¿No es que venías por mí? Pues Pablo se pone en una posición donde entiende: yo tengo garantía eterna y no importa lo que venga, y no importa lo que atente contra mí, y no importa lo que venga a tratar de destruirme. Pues sigue Pablo diciendo: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ese poder fue derrotado en la cruz y yo tengo seguridad que no importa lo que venga contra mí, yo tengo victoria en Cristo. Y esa victoria es victoria sobre el poder y la muerte. Y Pablo sigue diciendo: pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús, es a través del Hijo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes. Escuche, esté firme y constante, abundando siempre en la
Si usted puede bajar sus manos un instante nada más. Vamos a terminar la reunión. Baje su mano un instante. Ya le voy a dar tiempo. Pero yo creo que al final estamos aquí porque anhelamos. Y si usted ora ahí en su corazón, anhelamos ver que aquel que tal vez hoy llegó aquí en muerte pase a vida. Y los brazos de Jesús, hermano, hermana, están abiertos y extendidos para ti hoy. Lo único que necesitas, no importa, el Señor no ve el peso de tu pecado, porque el peso de Él en la cruz es más grande que el pecado que tú puedas tener hoy. El Señor lo que hoy quiere es que tú te vuelvas y reconozcas tu condición. Que no importa qué hayas hecho, no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa lo que la gente piense o no piense de ti. Eso es un tema de eternidad, de trascendencia.